me hacen volver a empezar. Algo falló en la tecnología. Buenas noches a todos. Vamos a tener hoy día este curso que hemos estado anunciando y preparando. Harta tecnología. Yo soy un negado para la tecnología, pero bueno, aquí tengo los que me ayudan y los que pueden y me sirven para que justamente ustedes puedan tener una bonita experiencia, una bonita charla de esto que hemos anunciado como la gran gesta de la evangelización de los primeros cristianos. Quisiera que empezáramos esta noche poniéndonos en presencia del Señor, invocando al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo esté con nosotros y abra nuestras mentes e inflame nuestros corazones. Más hoy día, que es el día del Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que nos recuerda nuestra función sacerdotal desde el bautismo, esa función sacerdotal que nos lleva a ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de sacrificio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te pedimos que nos des tu Espíritu y que nos lo des como se lo diste a la iglesia en Pentecostés y como se lo viene dando a la iglesia desde ese momento todos los días y se lo seguirás dando hasta el fin del mundo, hasta la venida de tu Hijo por segunda vez en gloria. Danos ese Espíritu, inflama nuestro corazón, abre nuestras mentes, acompáñanos en este rato para que podamos ahondar y profundizar en tu palabra. Todo esto te lo pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, vamos esta noche a recorrer un poco tanto a San Lucas como personaje, como a lo que es el libro mismo de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, es una introducción general a los Hechos de los Apóstoles. Luego, a partir del siguiente jueves, ya vamos a ir capítulo por capítulo del libro, ahondando y profundizando y regocijándonos un poco con lo que ha sido y con lo que hemos de alguna manera llamado la gran aventura de los primeros cristianos, que tienen que ser y son, de hecho, un ejemplo para cada uno de nosotros. Vamos a empezar entonces describiendo un poquito a San Lucas. A ver, ¿quién es este personaje? ¿Quién es de verdad San Lucas? Nosotros sabemos que Lucas es uno de los 4 evangelistas, ¿no? Uno de los 4 evangelistas que justamente escribió un libro, y ese libro aparentemente es uno solo. Tanto los evangelios, el evangelio de San Lucas, como el libro de los Hechos de los Apóstoles, que muchos dicen que es un solo libro. La fecha de nacimiento no la conocemos, más o menos podemos discernir que Lucas nació en Antioquía, Antioquía que no es Antioquia de aquí de Colombia, sino Antioquía que era Siria, que hoy es Turquía. Es un poco la colita final. Ahora lo vamos a ver más tarde en un mapa, dónde queda exactamente Antioquía. Pero aparentemente Lucas nació en esta ciudad, en este pueblo de Antioquía. Muere alrededor del 84, algunos dicen que muere mártir, otros dicen que muere simplemente de viejo. No se sabe exactamente dónde muere, algunos piensan que murió en la provincia de Acaya, que también lo vamos a ver en Grecia, o que murió en Patras o en Beocia. No se sabe exactamente dónde muere Lucas. Es venerado tanto por la Iglesia Católica, por nosotros, como por la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Copta, incluso la Iglesia Luterana. A Lucas lo festejamos el 18 de octubre. Es el día en que nosotros y la Iglesia celebra a San Lucas. El nombre en griego es Lika o Liká, en hebreo, y en griego es Loukas, que significa luminoso, luz, una gran luz, iluminado, significa el nombre de Lucas. Seguramente la abreviación, Lucas, es la abreviación del nombre Lucano o Lucio, y casi con certeza, Lucas o Lucano o Lucio es un liberto
entregado mucho al estudio. Es un hombre culto, es un hombre que sabe escribir, es un hombre que, por otro lado, es médico. ¿De dónde vamos ahora sí, ahora un poquito ya a ir desarrollando poco a poco? Decía que Lucas es oriundo de Antioquía. Ahí podemos ver el mapa de Antioquía, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ahí donde está Siria, poquito arriba de Siria, está Antioquía. Es la parte baja, justamente, de el Asia, o lo que se conocía como el Asia en ese momento. Es oriundo de Antioquía. Pertenece, insisto, Antioquía pertenece hoy a Turquía. Otra tradición dice que no, que Lucas debe haber sido, y ahí lo vemos en el mapa de Grecia, en lo que era antiguamente la Macedonia. Encima de la Macedonia está Filipi. En ese pueblo se dice que Lucas debe haber nacido también. ¿Por qué? Porque cuando habla de estos lugares, habla en primera persona. Entonces se supone que Lucas podría haber nacido en esos lugares. Algunos exégetas, algunos teólogos dicen que es un judío de la diáspora, otros dicen no, es un gentil. Es un gentil, es un griego y por lo tanto es un pagano convertido. Eso es quien es Lucas. Lucas era médico. Cuando San Pablo habla de Lucas, habla del médico, de su amigo Lucas, su médico que lo cuida en los momentos difíciles que él tiene de salud. San Pablo tenía una salud resquebrajada. Ahí vemos en pantalla a Lucas pintando. Él es reconocido también como una persona interesada en las artes y sobre todo se cree que era pintor. Y hay muchos cuadros de Lucas pintando a la Virgen María. De hecho, Lucas no solamente ha conocido a la Virgen María, sino que Lucas ha tenido una relación con la Virgen, porque es evidente que en su Evangelio, los primeros capítulos, narra muchísimas cosas de nuestra Madre. Por lo tanto, Lucas ha tenido una relación con nuestra Madre y se dice que él pintó a María. Y por lo tanto, Lucas es el patrón de los pintores también, así como lo es de los médicos. Por otro lado, Lucas está representado, ustedes saben que tanto en el libro del profeta Ezequiel como luego en el Apocalipsis se habla de los 4 seres vivientes. Lucas está representado por el toro. Entonces, Lucas, ahí vemos los 4 evangelistas, ¿no? El que tiene cara de hombre, el que es el águila, el toro aquí a la derecha y el león, ¿no? Entonces, los 4 evangelistas están representados. Lucas está representado por el toro porque su evangelio comienza con con Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que como todos ustedes saben es sacerdote, y comienza con el ofrecimiento del sacrificio en el templo. Entonces el toro es el animal del sacrificio. Por eso se le representa a Lucas por el toro. A San Juan se le representa con el águila, porque Juan es el hombre del amor, es el hombre que vuela, es el hombre que ciertamente, pues, de alguna manera manifiesta la rapidez del águila, ¿no? Mateo se le representa por el que tiene cara de hombre, la inteligencia. ¿Y por qué? Porque el Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesús, es decir, con la historia humana de Jesús. Por último, el león es San Marcos. El león representa la fuerza, el poder. ¿Por qué? Porque San Marcos empieza su evangelio justamente con Juan el Bautista, que representa un hombre de un carácter fuerte, de un gran poder y de una gran capacidad de convencimiento. Entonces son los 4 seres vivientes de Ezequiel y del Apocalipsis, y Lucas está representado por el buey o el toro. Tenemos otras imágenes justamente de estos 4 seres vivientes que son muy hermosas, que forman parte de la tradición de la Iglesia. Veamos un poquito que sabemos que Lucas, después de la muerte de Pedro y de Pablo,
no se sabe bien cuál es el destino de Lucas, dónde termina, porque Lucas está acompañando a Pablo en Roma, ¿no? Y muy posiblemente, pues después de que muere San Pablo, Lucas debe haber vuelto hacia Grecia, a Lacia, a donde ha evangelizado con Pablo y donde ha acompañado a Pablo, ¿no? Y definitivamente vemos ahí el mapa, ¿no? De la Macedonia, tanto de Acaya, que es la parte baja de Grecia, como de Creta, etcétera. Son las zonas donde se sabe que Lucas debe haber regresado y debe haber estado haciendo apostolado. Se dice que murió a los 84 años, soltero, después de haber gastado su vida justamente en estar predicando y estar anunciando el evangelio por aquí y por allá. Se dice que Lucas fue enterrado con la talla, una talla que él mismo hizo también de la Virgen María, así dice la tradición. San Jerónimo es uno de los que más habla de esto, y se sabe que los huesos de Lucas fueron transportados a Constantinopla. Luego, el primer traslado que tienen los huesos en el tiempo de las cruzadas de Lucas es que las reliquias del santo llegan a Padua. Ahí podemos ver el altar donde está justamente en la iglesia de Santa Justina, en la ciudad de Padua, en Italia, en el norte de Italia, donde está el esqueleto completo de San Lucas, menos el cráneo, que muchos dicen que está en, bueno, hay reliquias de San Lucas en Venecia, hay reliquias de San Lucas en Constantinopla, en fin, y en Santa Justina, en esa urna, es donde él está. Definitivamente, su vida, sabemos que muy probablemente, como lo he dicho hace un momento, era un pagano que se convierte a la fe cristiana, y muy probablemente, vamos a ver la anterior imagen, que es donde está San Pablo. San Pablo verdaderamente es el hombre que, pues, hace de San Lucas su discípulo en alguna medida, ¿no? Entonces, bueno, Lucas se convierte y después de convertirse acompaña a Pablo, es el compañero de Pablo, ¿no? Hace muchísimos viajes con Pablo, lo acompaña, va escribiendo los hechos de los apóstoles, lo que va ocurriendo. Primero lo hace con la vida de Pedro y con las acciones de Pedro y de los primeros apóstoles, y luego, a partir del capítulo 9, ya lo vamos a ver luego, pues vamos a ver cómo describe a San Pablo y va acompañando a San Pablo, ¿no? De hecho, nosotros podemos ver que Lucas ha estado en los viajes, en algunos de los viajes de San Pablo, ¿no? Podemos ver el siguiente mapa, si ustedes se dan cuenta, ahí está todo el Asia Menor, o sea, desde Capadocia, Galacia, Frigia, en fin, toda esa zona del Asia Menor. Luego está la Tracia, Grecia, ¿no? Que es todos los lugares donde Lucas, de alguna manera, va a estar con San Pablo, donde finalmente lo va a acompañar a Roma en el último viaje de San Pablo, y se va a quedar con San Pablo en Roma cuando San Pablo esté preso en Roma, evidentemente, ¿no? Lo acompaña a Pablo en varias conversiones, en varios viajes donde él está, como decía hace un momento. Es partícipe del mismo naufragio de San Pablo cuando están por llegar a Italia. En fin, Lucas forma parte de la vida de San Pablo y San Pablo forma parte de la vida de Lucas. Y Lucas, evidentemente, bebe de alguna manera de lo que San Pablo va enseñando, iluminado por el Espíritu Santo, y muy probablemente San Pablo también está embebiéndose de lo que Lucas ha ido investigando, averiguando. Acordémonos que Lucas, al empezar su evangelio, habla claramente de todo lo que él ha investigado y de todo lo que él ha averiguado. Ya lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Se sabe que San Lucas no estuvo con Cristo, definitivamente él no estuvo con Cristo, porque si no lo hubiera dicho, lo hubiera puesto en su evangelio claramente, hubiera dicho, bueno, yo he escuchado a Cristo. Lo digo porque algunos comentaristas, exégetas, teólogos, dicen que Lucas puede haber sido uno de los 72 discípulos, pero de hecho, si esto fuese así, Lucas lo hubiera puesto en su evangelio, y sin embargo no lo puso, ¿no? San Lucas dice, acordémonos lo que dice al principio de su evangelio, dice,
según nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares. Él no dice, yo he sido un testigo ocular. Y luego servidores de la palabra, también yo, después de haber investigado con exactitud todos esos sucesos desde su origen, me he determinado a escribírtelos ordenadamente, mi querido Teófilo. Eso es Lucas 1, desde el versículo 2 en adelante, donde San Lucas verdaderamente, pues, nos detalla y nos describe que él no ha sido un testigo presencial de Jesucristo, no ha sido uno de los 72 discípulos del Señor. ¿Qué más podemos decir de Lucas? Que es autor sagrado. Es un autor muy agradable, tiene un estilo muy hermoso en el Nuevo Testamento, sus dos libros, o su único libro, que sería justamente, no, ahí tenemos una imagen de San Lucas, otra imagen de San Lucas, que es la número 15, ¿no? No, más a este. Ahí vemos a San Lucas nuevamente, ¿no? Les decía hace un momento que él es un escritor, ¿no? Muy agradable, de un estilo muy hermoso en el Nuevo Testamento, y donde nosotros podemos ver razones de por qué tenemos la certeza de que es el autor verdaderamente de este libro, tanto del Evangelio como de los Hechos de los Apóstoles, si es que concluimos, como muchos hacen, que verdaderamente esto era un solo libro y que luego cuando se constituye el canon de la Iglesia, va a terminar siendo dos libros, ¿no? Hay razones internas para afirmar que Lucas es el autor de este libro, del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. Primero porque muchísimas veces habla en primera persona. En primera persona. Habla en plural, habla en primera persona, ¿no? Y va narrando lo que ya hemos dicho hace un momento, que es compañero de Pablo, va describiendo los lugares, va describiendo lo que va ocurriendo, en fin, razones internas para saber que él lo ha escrito. Pero hay razones externas también. Por ejemplo, San Irineo de León, ya en el año 180, nos va a decir que Lucas es el autor de este libro, tanto del Evangelio como de los Hechos de los Apóstoles. San Irineo nos habla de que la prosa de San Lucas es una prosa muy rica, que denota una formación muy grande, muy académica, porque justamente San Lucas conoce los lugares, las costumbres, la vida pública de la época. San Lucas es muy detallista en algunas cosas que va diciendo, su lenguaje es muy rico. Entonces, todos son razones externas para saber que el que ha escrito este libro, Evangelio y Hechos, ciertamente es un hombre culto, es un hombre formado, es un hombre versado, es un hombre que conoce de lo que está hablando, conoce costumbres, conoce el idioma, escribe en griego, evidentemente, ¿no? Y así como el Evangelio para Lucas es la predicación, la persona, los hechos, los milagros de Jesucristo, en el caso de la segunda parte del libro, que son los Hechos de los Apóstoles, es la predicación, los hechos, acontecimientos, tanto de todos los apóstoles, de manera especialísima de Pedro y de Pablo, ¿no? Por otro lado, nosotros podemos ver que hay tres razones fundamentales que esgrimen los exégetas para decir que verdaderamente Lucas es el autor de este libro. La primera es que él se pone como testigo ocular de los hechos. Lo decía hace un instante, es una de las razones, ¿no? Él cuenta, narra los hechos participados por él. Él está participando en esos hechos. Entonces es muy poco probable que se haya elegido el nombre de Lucas para ponérselo como uno de los evangelistas cuando Lucas mismo habla de esos hechos. Y muy poco probable que hayan puesto el nombre de Lucas en el Evangelio si es que Lucas pues no hubiera sido el autor, no siendo él testigo ocular de las cosas que habían sucedido con Jesucristo. Era muchísimo mejor y más creíble decir, oye, Mateo fue elegido por Cristo y siguió a Cristo. Un Marcos es discípulo directo de Pedro, es decir, ha participado prácticamente de todo, y muchos dicen que Marcos participaba desde el primer momento, porque recuerden que cuando a Pedro lo meten en la cárcel y el ángel lo libera,
Pedro va corriendo y ¿a dónde va? A la casa de María, la madre de Juan Marcos. Entonces, Marcos ya participaba desde el primer momento. Entonces, Marcos. Juan, sabemos que es discípulo directo. Lucas es el único que tiene una cierta distancia con Jesucristo. Entonces, no hubiera sido creíble, si es que no hubiera sido él, era mejor no ponerlo a él como autor. Sin embargo, lo ponen a él como autor, él se pone como autor del libro, por lo tanto, pues esa es la primera razón. La segunda razón es que hay un testimonio unánime de toda la iglesia primitiva para decir que Lucas es el autor de este libro. San Ireneo de León dice lo siguiente: Mateo publicó su propio evangelio entre los hebreos en su propia lengua, cuando Pedro y Pablo estaban predicando el evangelio en Roma y fundando la iglesia allí. Después de su partida, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, él mismo nos dejó por escrito la esencia de la predicación de Pedro. Lucas, seguidor de Pablo, asentó en un libro el evangelio predicado por su maestro. Fíjense lo que dice San Ireneo. Luego Juan, el discípulo del Señor, quien también se recostaba sobre su pecho, produjo su evangelio mientras vivía en Éfeso, en Asia. Por lo tanto, aquí tenemos un testimonio muy temprano en la iglesia, muy temprana, de que Lucas es el autor. Hay una tercera razón, que es muy poderosa también, y es que nadie se ha arrogado el ser autor del libro del Evangelio de Lucas y de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, Lucas no tiene ningún competidor en cuanto a arrogarse y decir, yo soy el que lo he escrito, ¿no? Por lo tanto, las tres razones son muy poderosas y se toma en cuenta el consenso que hay de todos los eruditos y de todos los que, de alguna manera, pues, nos afirman y nos aseguran que Lucas es el gran autor. Muy bien, ahora pasemos un instante a el libro de los Hechos. Aquí podemos ver en pantalla un códice que está escrito en letra uncial, así se llama porque está escrito en mayúsculas. Este códice, que es el códice de Besa, es el códice, uno de los códices donde está el libro completo de San Lucas y de los Hechos de los Apóstoles. Libro completo, ¿no? Algunas cosas que son interesantes, ¿no? El libro no se sabe cuál era el nombre original, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora ya vamos a pasar de Lucas al libro mismo de los Hechos. El libro de los Hechos no se sabe exactamente cuál era el nombre, ¿no? Muy probablemente, y desde ya muy temprano en la historia de la Iglesia y en la Iglesia, se le conoce como el Acta Apostolorum, es decir, actas de los apóstoles. Actos o hechos de los apóstoles, ¿no? Se trata ciertamente en el libro, como decía hace un momento, de la gesta llevada adelante por los apóstoles, de la gesta concretamente llevada por Pedro y por Pablo, y ciertamente de otros apóstoles. Podemos ver a Santiago en Jerusalén, podemos ver a Felipe que rápidamente se va a Samaria a predicar al Señor, podemos ver a Bernabé, que es un grande, es el compañero de Pablo, en realidad es el que promueve a San Pablo. En fin, es la gesta evangelizadora de los primeros momentos de la iglesia. Y eso tiene una importancia grandísima, históricamente hablando, ¿no? Por otro lado, no solamente es el describir esta gesta de los hechos de apóstoles o de colaboradores de los apóstoles, sino también los hechos sobresalientes que ocurren en los primeros años de la vida de la iglesia. También se va a describir en el libro de los Hechos de los Apóstoles el desarrollo del cristianismo. Nosotros sabemos cómo se va a ir desarrollando la fe y el seguimiento de Jesucristo en los primeros años después de la muerte y resurrección del Señor. Por último, es una narración histórica de la vida y la expansión de la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, todo esto es lo que de alguna manera podemos encontrar nosotros en los Hechos de los Apóstoles. La gran gesta de los apóstoles, de los colaboradores de los mismos,
lo que significa el desarrollo y los primeros pasos de la iglesia naciente, lo que significa verdaderamente el cristianismo, los hechos sobresalientes, en fin, todo esto es lo que nosotros vamos a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y todo surge de una frase, de un mandato de Jesucristo. Seréis testigos míos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta el fin del mundo. Seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Acordémonos que el mundo en realidad es el Imperio Romano. Todo el Imperio Romano era todo el mundo, ¿no? Y ya lo vamos a ver más adelante, cómo el imperio cubría, pues, gran parte del mapa de Europa, Asia, la Tierra Santa, en fin, el norte de África, todo eso, ¿no? Nosotros podemos ver que esta gesta de llevar el Evangelio a todo el mundo, es sobre todo una gesta que se lleva adelante con la potencia y la fuerza del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver con absoluta claridad un poco más adelante, cuando hablemos de uno de los temas centrales del libro de los Hechos de los Apóstoles. Las fuentes usadas por Lucas. Las fuentes usadas por Lucas, pues, son fundamentalmente 3 o 4 fuentes. La primera fuente es su propia experiencia, es decir, lo que él ha vivido, lo que él vive en la iglesia naciente, en la iglesia donde verdaderamente él ha acompañado a San Pablo por todos los lugares y todos los pueblos que han transcurrido y han evangelizado, en fin, su experiencia personal. Y su experiencia personal es una experiencia a tener en cuenta, de verdad, porque este hombre nos transmite desde el fondo de su corazón lo que él vive, su vibración interior, de lo que él está participando en esta primera comunidad cristiana. La segunda fuente son sus investigaciones personales. Volvemos sobre Lucas 1:1. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido lo que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Es decir, la segunda fuente de San Lucas para escribir este libro, Evangelio y Hechos de los Apóstoles, es lo que él ha investigado. Es un hombre que se ha puesto a investigar. Y ha investigado de verdad. Por eso decía hace un rato que él ha ido a conversar con María. Él ha conversado con Pablo, él ha conversado con Pedro, él ha visitado Jerusalén varias veces y ha tenido interrelación con los apóstoles de Jesucristo. Ha conversado con ellos y ha ido tomando nota. Él ha investigado y se ha tomado el trabajo de investigar y de investigar a fondo lo que ha sucedido. Y claro, una de sus fuentes más importantes es la Virgen. Por otro lado, tiene fuentes escritas. Cuando Lucas escribe, y ahora vamos a ver la fecha en que escribe este libro, Lucas, no, eso todavía no lo vamos a ver. Estamos todavía en el 17. Aquí. Seguimos ahí con la imagen de Lucas para hablar un poquito más de sus fuentes. Las fuentes escritas de Lucas. Entonces, ya habían cosas escritas. Muy probablemente el Evangelio de San Marcos, cuando Lucas ha escrito su Evangelio, Marcos ya había escrito el suyo. O algunas otras narraciones que hay, algunas otras tradiciones que hay. Es decir, Jesucristo muere en el año 30 y pues comienza la gente a escribir, a recordar, comienzan a tomar nota, comienzan a poner las cosas por escrito, en fin. Entonces, de alguna manera, Lucas ha tenido fuentes escritas que también ha leído, que ha consultado y que de alguna manera pues las ha hecho suyas. Por último, tiene fuentes orales, es decir, la transmisión oral de lo que ha sido la vida de Jesús, su predicación, el Evangelio y lo que comienza a ser la vida de la primera iglesia naciente. Entonces todo el mundo se va contando también las cosas.
son las fuentes orales. Experiencia, investigación, fuentes escritas, fuentes orales. Fecha en que escribió o se ha sido escrito tanto el Evangelio como el libro de los Hechos, un solo libro. Más va a ser por negación que por afirmación. No puede haber sido después del año 70. ¿Saben por qué? Porque la destrucción del templo de Jerusalén, la destrucción, vamos a ver el templo en pantalla, es el templo de Jerusalén, y luego la destrucción, que es la siguiente imagen. Eso es el año 70. Si Lucas hubiera escrito después del 70, hubiera consignado la destrucción del templo, porque el templo es uno de los elementos más importantes de la fe judía. El que lo haya omitido es simplemente porque escribió su libro antes de la destrucción del templo. Ajustamos un poquito más la fecha. Tiene que haber sido antes del año 64. ¿Por qué? Porque el año 64 comienza la persecución del Imperio Romano, de las autoridades romanas contra los cristianos. Y si ustedes leen bien a Lucas, Evangelio y Hechos de los Apóstoles, Lucas trata a las autoridades romanas con unos guantes blancos espectaculares. Los quiere, los admira, los trata bien, nunca ha escrito nada mal contra ellos. Si las autoridades romanas hubieran ya habiendo comenzado a perseguir a los cristianos, Lucas probablemente diría algo y no los trataría de la misma manera. Lucas refleja mucha amistad y mucha benevolencia con las autoridades romanas y entre los cristianos y las autoridades romanas. Un paso más. Tiene que haber sido antes del año 63, porque esa es la fecha muy probable de la libertad de San Pablo en Roma, la primera libertad antes de que nuevamente él vuelva a estar en cautiverio y sea justamente sea decapitado, ¿no? Entonces es muy extraño que Lucas no haya consignado que su maestro había sido liberado de la prisión de Roma, donde él lo estaba acompañando. Entonces tiene que ser antes del año 63. Y hasta ahí llega todo el mundo, todos los que de alguna manera pues quieren datar, fechar este libro de Lucas. Muy probablemente, por lo tanto, el libro fue escrito en Roma. Muy probablemente, mientras Lucas acompañaba a Pablo en el cautiverio y mientras Pablo estaba predicándole a los judíos del barrio judío ahí en Roma, pues Lucas estaba también escribiendo su libro, ¿no? Lo más probable es que el libro haya sido escrito en Roma. Algunos temas fundamentales del Evangelio de Lucas, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo lo he resumido un poco en cuatro temas generales. El primer tema van a ser los discursos que hay en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El segundo tema que vamos a ver es la cristología en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego vamos a ver el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Y por último vamos a ver la eclesiología de San Lucas. Lo primero son los discursos. Hay distintos tipos de discursos. El libro de los Hechos de los Apóstoles tiene varios discursos y varios tipos de discursos. Están los discursos al estilo de los historiadores antiguos, ¿no? Donde pues Lucas inserta momentos claves de la historia del cristianismo primitivo, pone de relieve el sentido del hecho, de la situación o del momento que se está tocando. Por ejemplo, el discurso de Esteban en el capítulo 7, o el discurso de Pedro en la casa de Cornelio en el capítulo 10, o el discurso de Pedro y de Santiago en el Concilio de Jerusalén, capítulo 15. Son discursos al estilo de los historiadores, ¿no? Donde se describen los hechos, donde se describen circunstancias, en fin. El segundo tipo de discursos que hay en el libro de los Hechos es el que tiene género apologético, defender la fe. Es otro tipo de discursos. Por ejemplo, el discurso de Pablo en el templo de Jerusalén, ¿no? Donde él se defiende de las acusaciones que le están haciendo los fariseos de que él ha
pues ha ido en contra del templo, cosa que Pablo demuestra que no es así, ¿no? O, por ejemplo, para discursos que sirven para demostrar que el cristianismo no es una apostasía del judaísmo, no es una secta, a pesar de que se les conocía como la secta, una secta del judaísmo, ¿no? Pero están estos discursos de género apologético, defender la fe. Por último, están los discursos misioneros, es decir, los discursos donde, de alguna manera, pues se va a proclamar la fe y se va a anunciar la buena noticia para tratar de convencer a los oyentes. Y son los discursos fundamentalmente de Pedro alguno, pero sobre todo los discursos de Pablo. Es un poco, en el libro de los Hechos hay varios discursos. Lo segundo es la cristología, Cristo. Y este Cristo aparece y es acentuado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es acentuada la exaltación de Jesucristo, es decir, su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. ¿Para qué? Para mostrar a un Cristo que es el Kyrios, el Señor, ¿ok? El Señor. Se muestra un Cristo Señor. Es la exaltación, es el poder de Cristo. Acordémonos que Pantocrator significa todopoderoso, ¿no? Entonces, Lucas, de alguna manera, en su eclesiología, tiene a este Cristo todopoderoso, a este Cristo Señor, el Kyrios, ¿no? También, la cristología de Lucas tiene en cuenta que Jesucristo es siervo. Lucas tiene en cuenta a Isaías con con esas descripciones que hace el profeta tan vívidas de Jesucristo como el siervo sufriente. Para Lucas, Cristo es el siervo, es el servidor. También para Lucas, otro título que va a usar en el libro de los Hechos de los Apóstoles con respecto a Jesús, que es el justo y santo, que ciertamente también es un título mesiánico de Isaías. Por último, y esto es muy importante para Lucas en su eclesiología, Jesucristo es el Salvador y es el único Salvador. Lo afirma en el capítulo 5, lo afirma en el capítulo 13, en fin. Para él, Jesucristo es la salvación del hombre. Algunas referencias de cómo pone Lucas a este Jesucristo Salvador. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Hechos 2:21. Manda a buscar en Jope a Simón, llamado Pedro, quien te dirá palabras que traerán la salvación para ti y tu familia. 11:14. Otro momento, hermanos, hijos de la raza de Abraham y cuantos entre vosotros temen a Dios, a vosotros ha sido enviada esta palabra de salvación. Capítulo 13. Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Capítulo 15. Nos seguía Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian un camino de salvación. Capítulo 16. Jesucristo es Salvador, es el Salvador del hombre, el Salvador del mundo, el único Salvador, en quien de verdad nosotros encontramos la salvación que necesitamos. Entramos en el tercer tema importante del libro de los Hechos, el Espíritu Santo. Lucas es el evangelista del Espíritu Santo, ciertamente, ¿no? El Espíritu Santo es la luz y la fuerza para los apóstoles. Es aquel que mueve verdaderamente a los discípulos de Cristo. Y Lucas se empeña en hacernos ver cómo la plenitud del Espíritu que caracterizó el día de Pentecostés se va a ir desarrollando a lo largo de toda la historia de la primera cristiandad, ¿no? Se va revelando el Espíritu como aquel que es eficiente en la vida de Pedro, de Pablo, de Esteban, de Felipe, de Bernabé, en fin, de cada cristiano. No se entiende la vida del cristiano sin la participación y la acción directa del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu
se comunica a algunos. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo se comunica a todos, a todos. La presencia del Espíritu en los tiempos mesiánicos es general, es universal. La presencia del Espíritu es fundamental. Y Lucas va a describir algunos efectos del Espíritu Santo. Por ejemplo, el primer efecto son los carismas. El carisma del don de lenguas. Inmediatamente el día de Pentecostés, después de que baja el Espíritu Santo sobre los apóstoles, hablan en lenguas. Pero hablan cada uno en la lengua que los demás entienden. Es el don de lenguas. También en casa de Cornelio vemos el don de lenguas. El Espíritu está nuevamente presente. O vemos el don de profecía. El diácono Felipe, cuando va a predicar justamente a Samaria, cuando se encuentra con el eunuco, es decir, tiene el don de la profecía, otro carisma del Espíritu Santo. Otro efecto, un segundo efecto de la presencia del Espíritu Santo son los milagros. Nosotros vemos cómo en la primera comunidad cristiana los apóstoles, pues verdaderamente, por la acción del Espíritu Santo, pues tienen hechos milagrosos, ¿no? A través de Pedro, a través de Esteban, de Bernabé, de Pablo, el Espíritu Santo está actuando y se producen milagros. Otro efecto de la presencia del Espíritu Santo para Lucas es la fuerza y la potencia del crecimiento de la iglesia. Cómo la iglesia crece de una manera extraordinaria en los primeros momentos, ¿no? Los discípulos enseñan, predican, exhortan. El Espíritu Santo está ahí. Está iluminándolos, está llevándolos a la plenitud de la verdad de Cristo, está haciéndolos comprender los distintos misterios que ellos han vivido, pero que quizás no llegaron a comprender del todo. Con la presencia del Espíritu, ellos comienzan a entender mucho más quién es Jesucristo, lo que Jesucristo les ha enseñado. Luego el Espíritu, además, los va ayudando a resolver los problemas que tienen. Porque en la primera comunidad cristiana no creamos, y lo vamos a ver en las siguientes semanas, no creamos que la vida es fácil. Y no creamos que la primera comunidad cristiana tiene una vida fácil. No, comienzan a haber problemas. Comienzan a haber disonancias, comienzan a haber discrepancias. El Espíritu Santo está presente justamente para ir iluminándolos en esa solución de los problemas, de los distintos problemas que puede tener la primera comunidad cristiana. Además, el Espíritu también está presente iluminando a cada uno de estos personajes que vamos a ir encontrándonos a lo largo de los hechos de los apóstoles. Sobre todo vemos que el Espíritu Santo actúa en Pedro de una manera extraordinaria, lo libera de la cárcel, lo invita, por ejemplo, a ir a la casa de Cornelio, y así, o de Pablo, ¿no? O sea, en fin, el Espíritu Santo, por ejemplo, en un momento determinado, cuando Pablo está en Frigia, en Galacia, ¿no? El Espíritu Santo les impide predicar la palabra en Asia, así dice San Lucas en el capítulo 16. O sea, el Espíritu Santo está presente en la vida de estos hombres de una manera clara y extraordinaria. Por último, el Espíritu Santo los está inspirando e iluminando en las resoluciones finales que toman. Por ejemplo, el Concilio de Jerusalén. Cuando ellos deciden que no le van a exigir a los gentiles, a los no judíos, la circuncisión, fíjense la fórmula que usan. Nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo. Tienen una conciencia muy clara de que es el Espíritu Santo el que les ha dado la solución y ellos están resolviendo de acuerdo al Espíritu Santo. Para Lucas es fundamental esa presencia permanente del Espíritu Santo. El cuarto tema para Lucas es la eclesiología, es decir, su visión de la iglesia, su visión de la iglesia. Y tiene algunos temas que son sumamente interesantes. Por lo menos podemos encontrar tres temas muy claros
en la eclesiología, la manera en que Lucas percibe a la iglesia. El primer tema es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Lucas va a resaltar la unidad de pensamiento, de oración, la unidad de criterios que comienzan a tener, la unidad de el compartirlo todo, en fin, la unidad. El Espíritu Santo genera unidad. Y la iglesia es una. La iglesia se va haciendo una en Jesucristo, movida y potenciada por el Espíritu Santo. La segunda manera en cómo va a describir Lucas a la iglesia es que la iglesia está viva. Hay una iglesia vital, una iglesia vital. El Espíritu es vida y por lo tanto el Espíritu genera vida y genera una iglesia que está viva, una iglesia que es la iglesia del Espíritu Santo, la iglesia que pues siempre está generando ideas nuevas, cosas nuevas, y lo hemos vivido durante más de 2000 años hasta el día de hoy. El Espíritu Santo sigue presente y sigue generando vida dentro de la iglesia. Es decir, el Espíritu lo que genera es una iglesia viva, una iglesia vital, y San Lucas lo pone con absoluta claridad. Por último, San Lucas también nos describe una iglesia jerárquica, una iglesia que es el nuevo pueblo de Dios, distinta a el pueblo de Israel, y que tiene sus jefes. Saben que Pedro es un jefe, sabe Lucas que Santiago es el jefe en Jerusalén, sabe también que cuando Pablo comienza a recorrer y a predicar y a fundar iglesias, va dejando presbíteros, obispos, ¿no? Es decir, va dejando una jerarquía. La iglesia es jerárquica. Pueblo de Dios con pastores a la cabeza. Esta es la iglesia que de alguna manera nos describe San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para terminar hoy día, el plan que vamos a seguir. De un poco lo que he investigado por aquí y por allá, he visto conveniente seguir el siguiente plan. Dividir el libro fundamentalmente en 4, que luego se puede convertir en 7 sesiones, en 8 si es que fuera imprescindible. Capítulos del 1 al 7. En estos capítulos del 1 al 7 podemos ver justamente la ascensión. Comienza justamente el libro de los Hechos con la ascensión, que conecta con la ascensión en el Evangelio. Es decir, está conectado. Termina el Evangelio con la ascensión, comienza el libro de los Hechos con la ascensión. Es un solo libro. Entonces, del capítulo 1 al 7 vamos a ver la ascensión, vamos a ver la primera comunidad de Jerusalén, vamos a ver la venida del Espíritu Santo, vamos a ver a un Pedro que comienza a hacer milagros en nombre de Jesucristo, la primera persecución del judaísmo contra la iglesia, ¿no? Y vemos que la iglesia y esa primera persecución va a terminar con el martirio de Esteban en el capítulo 7. Probablemente lo vamos a dividir en 2, del 1 al 7, próximo jueves y el siguiente. Luego, la segunda parte sería del capítulo 8 al capítulo 12. Ahí podemos ver a Felipe, que sale justamente cuando comienza la persecución, todos salen de alguna manera disparados, salvo los apóstoles que se quedan en Jerusalén, casi todos o algunos, ¿no? Y Felipe se va a Samaria, ¿no? Y vamos a ver la predicación de Felipe, que es muy interesante, ¿no? Vamos a ver la vocación de San Pablo en el capítulo 9 y su predicación en Damasco. Vamos a ver a Pedro con Cornelio. Ahí hay un cambio de mentalidad también, porque Cornelio es un pagano, no es un judío, y cómo de alguna manera el Señor le transmite a Pedro que él también ha elegido a los gentiles. Y Pedro comienza a predicarle a los gentiles. Bueno, Felipe en Samaria, ellos no eran de raza judía, para los judíos los samaritanos eran distintos, ¿no? Y terminará el capítulo 12 con la fundación de la iglesia de Antioquía, el primer lugar donde se llamó cristianos a los seguidores de Cristo, ¿ok? De la fundación de la iglesia de Antioquía es muy importante, y aparentemente, ya lo hemos dicho al principio, Lucas nació en Antioquía, ¿ok? Ese capítulo 8 al 12 probablemente lo veamos en una sola sesión. Luego están los capítulos del 13 al 20.
que son las empresas misioneras de San Pablo. San Pablo que le lleva el evangelio a los paganos. Y se recorre todo el mundo conocido de aquella época y a predicar a Jesucristo, a entregarle la vida a Jesucristo, a gastarse y desgastarse por Jesucristo. Probablemente ahí lo vamos a dividir también en dos, ¿no? Y finalmente, del capítulo 21 al 28, que también lo dividiremos en dos sesiones, que comienza en Jerusalén con la cautividad de San Pablo, su viaje prisionero a Roma y el testimonio de Pablo en Roma. El capítulo 28 es el último capítulo del libro de los Hechos. Entonces, lo que vamos a hacer es ver en dos sesiones del capítulo 1 al 7, en una sesión del capítulo 8 al 12, en dos sesiones del 13 al 20 y en dos sesiones del 21 al 28. Eso es más o menos el plan, el programa. Así es que, pues nada, bienvenidos nuevamente a la gran aventura, bienvenidos nuevamente a seguir a San Pablo juntos y acompañar a todos estos personajes de la primera comunidad cristiana y a calentar nuestros corazones con ellos. Insisto, la iglesia, como la pinta Lucas, es una iglesia vital, una iglesia viva, una iglesia que el Espíritu Santo está, pues de alguna manera, conduciendo. Dejémonos conducir por el Espíritu. Dejémonos conducir por el Espíritu para tratar de tocar, tratar de experimentar lo que Lucas quiere que experimentemos, lo que él está experimentando, lo que él está viviendo, la experiencia de esa comunidad viva que ama profundamente a Jesucristo, que está enamoradísima de Jesucristo, que tiene la certeza de la verdad de Jesucristo y que está dispuesta a entregar la vida antes que dejar de evangelizar y de anunciar a Jesucristo. Bueno, un rato de preguntas, porque me voy a dormir temprano, si no, ¿eh? A ver si me aparecen las preguntas acá, no sé. Aquí hay una pregunta que dice si la Virgen alcanzó a conocer a Lucas. Muchos piensan que sí, que en las investigaciones Lucas va a hablar con la Virgen María. Y hay una tradición antigua que dice que fueron Lucas y Pablo, los dos juntos, a hablar con la Virgen María. ¿Ok? Aparentemente hay que entender también que si Lucas nos cuenta todo lo que nos cuenta de la infancia de Jesús, es porque alguien se lo ha contado. Y es obvio o natural pensar que ha sido la mismísima Virgen la que se lo ha dado, ¿no? Si el padre Jaime conoce el libro de Médicos de Cuerpo. Sí, claro, lógico, ese libro es muy hermoso, muy, muy hermoso. Vale la pena leerlo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora sí ya se abren las preguntas. Estas son las que habían llegado hasta el momento, así que, bueno, los que quieran preguntar algo, los animo a hacerlo, por favor. Acuérdense que en el link del video está para hacer la pregunta y está también para registrarse, para que evidentemente se pueda al final recibir la certificación. Y bueno, simplemente para saber que todos hemos estado juntos, aprendiendo juntos y caminando juntos esta gran aventura. ¿Se puede analizar el cristianismo primitivo como uno de los factores fundamentales de la decadencia del Imperio Romano? Sí, yo ahora me estoy leyendo lo que leí hace muchísimos años, libros de la historia de la Iglesia. De lo que recuerdo, sí, el cristianismo algo tiene que ver, pero fundamentalmente el Imperio Romano, su decadencia viene porque como todo imperio, simplemente hay elementos que lo van llevando a irse distorsionando en sus objetivos, en sus orígenes, en su misión, en su vida, etcétera, y van cayendo por su propio peso, ¿no? Pero claro, el cristianismo en ese momento pues estaba surgiendo, ¿no? Ahora, la decadencia viene después del siglo V, ¿no? Entonces, el cuarto, quinto. Entonces, sí, el cristianismo algo tiene que haber tenido que ver, ciertamente, ¿no?
No, Lucas no fue apóstol. Aquí hay una persona que está preguntando si Lucas fue apóstol. No, no fue apóstol de Jesucristo. Lucas no fue uno de los que estaba, ni es de los 12, y muchos dicen que no es de los 72, y es lógico pensar que no es de los 72 discípulos, porque si no, él hubiese contado el Evangelio, hubiese escrito el Evangelio como experiencia personal, cosa que él no dice. Él dice que él ha investigado, no dice que él ha participado en la vida de Jesucristo. ¿Por qué la división antes de Irineo entre...? Eso lo vamos a ver más adelante. O sea, justamente vamos a ir entrando en lo que va a ir ocurriendo en algunas disonancias, incluso de ideas, de teología. Vamos a ir viendo lo que va a ir ocurriendo a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los laicos en la estructura de la iglesia juegan un papel preponderante. O sea, en la primera comunidad cristiana son laicos, ¿no? Los apóstoles han sido instituidos ya por Jesucristo como sacerdotes, como él, en la última cena, ¿no? Como lo sabemos bien, pero la fuerza viva de la iglesia, la fuerza viva de la primera comunidad cristiana, son los discípulos, son los laicos, ¿no? Y es la misma fuerza viva de hoy. La jerarquía es una parte. La jerarquía tiene su importancia. Jesucristo ha dejado una jerarquía al haber dejado a los apóstoles. Pero los laicos tienen una importancia capital en la vida de la iglesia y en la evangelización. En lo que tenemos que llevar adelante hoy, ciertamente tuvieron una importancia grandísima en el momento de esta primera comunidad cristiana, ¿no? A ver si tenemos alguno. ¿Se le conoce el ejercicio médico de Lucas? Bueno, Pablo dice que sí, que a él lo atendía Lucas. Entonces, Pablo lo dice con toda claridad. Les voy a leer la cita, a ver si la tengo, donde justamente Pablo dice que Lucas lo cuida, Lucas lo cura, ¿no? Dice, me acompaña el querido médico Lucas, mi médico, ¿no? O sea, entonces, verdaderamente sí, ahí hay un ejercicio de la medicina de Lucas, evidentemente, ¿no? No, en este momento no tengo la cita, pero esa es la cita de Pablo que describe a Lucas como su médico. Sabemos que Pablo tenía una salud débil, frágil, sobre todo aparentemente una salud estomacal frágil, tenía problemas al estómago, ¿no? Si Lucas muere a los 84 años, y Lucas está desde el primer momento de la comunidad primitiva, ¿no? En el año 30, y muere de 84, digamos que era un hombre joven. O sea, si va a vivir 50 años más, probablemente era un hombre de 30 años, 30 y tantos años, ¿no? No se sabe, ciertamente no se sabe la edad que tenía Lucas, ¿no? ¿Las fuentes de Lucas fue su experiencia y su investigación? Sí. Su experiencia se basa en la amistad con Pablo, ciertamente. La investigación, ¿dónde la hace? Le pregunta a todo el mundo. Él lo dice. He investigado y le ha preguntado a todo el mundo. Decíamos que la Virgen tiene que haber sido parte de la investigación que Lucas ha llevado adelante, ¿no? También sabemos que hay fuentes escritas que ya se habían escrito, hay fuentes orales, ¿no? ¿Los primeros cristianos controlaron ciudades comerciales importantes del imperio? No que yo conozca, por lo menos, ¿no? Según la tradición, San Pablo murió en el año 67. No me queda claro. Lucas terminó el libro en el 63. Sí, porque si Lucas lo hubiera terminado después de la muerte de Pablo, hubiera consignado la muerte de Pablo. Y no lo hace. Por eso es que se dice, antes del 70, porque si no hubiera puesto la destrucción del templo. Antes del 64, porque si no, no hubiera tratado bien a los romanos. ¿Ok? Y él manifiesta una armonía total entre los cristianos y los romanos. Y la primera persecución del imperio contra el cristianismo es en el año 64. Tiene que haber sido antes del 63, dice claramente. ¿Por qué?
Porque en el 63, como decíamos hace un momento, fue la liberación de Pablo en Roma, la primera, cuando lo liberan provisionalmente, ¿ok? ¿Por qué no consignó que a Pablo lo habían liberado si él estaba con Pablo? Entonces, muy probablemente es antes del 63. No conoció físicamente a Jesús porque Jesús ya había muerto. La Virgen se va con San Juan, acordémonos. Y la Virgen ha vivido muchos años con San Juan en Éfeso. Juan se va con la Virgen a Éfeso, ahí está la famosa casa de la Virgen, ¿no? En Éfeso. Y luego, probablemente ya la Virgen durmió o murió y fue asunta al cielo, y Juan va a Patmos, donde lo tienen en cautiverio, y luego Juan regresa a Éfeso, donde va a escribir su evangelio y, en Patmos escribe el evangelio y escribe el Apocalipsis, ¿no? No conocía lo de los 72 discípulos. ¿Puede ampliar un poco sobre ello? No, que Jesús tenía discípulos. Hay que distinguir entre apóstoles, 12, y discípulos. Dicen los evangelios que en una ocasión, o en varias ocasiones, Jesús manda a los discípulos de 2 en 2 a predicar por los pueblos de Israel. Jesús tenía 72 discípulos. Claro, es una de las cosas que vamos a ver cuando desarrollemos los hechos, son la numerología, es decir, el uso de los números, ¿no? Y hay números que son prototipos o son símbolos, de alguna manera. Pero aparentemente Jesús tenía muchos discípulos. Acuérdense del Sermón de la Montaña. ¿Cuánta gente está con Jesús en el Sermón de la Montaña? ¿Cuánta gente está con Jesús cuando él hace la multiplicación de los panes? 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Era una multitud la que muchas veces seguía a Jesús. Entonces Jesús tenía 72 que eran quizá los más cercanos, a los que más los instruía, a los que más les predicaba, les enseñaba. Esos eran los 72 discípulos, ¿no? No, Lucas no vivió con la Virgen María. Lo que hemos dicho es que la tradición dice que Lucas ha conocido a la Virgen y en sus investigaciones ha hablado con ella. Los dones o los carismas del Espíritu, la profecía, las lenguas, ¿son aceptados hoy día por la Iglesia Católica? Sí, el Espíritu Santo sigue existiendo. Y el Espíritu Santo sigue dando carismas y poniendo carismas. Los carismas no son para quien los recibe, son para el bien de la comunidad cristiana, son para el bien de la Iglesia. Y el Espíritu Santo sigue teniendo los carismas y sigue, de alguna manera, promoviendo esos carismas en sus hijos. Por lo tanto, el don de lenguas existe, el don de profecías existe, eso evidentemente, ¿no? La cita de Colosenses 4:4, me la están recordando, debe ser donde Pablo dice justamente lo de Lucas como su médico. Vamos a ver, yo no la recuerdo en este momento la cita, pero efectivamente dice... no, Colosenses 4:4, 4:14. Sí, bueno, ese es el saludo. Dice, os saluda Lucas, el médico querido, ¿no? Pero en otra ocasión, habla de que Lucas es su médico, ¿ok? Ya lo veremos, ya encontraré la cita y se la traeré para el próximo jueves. No se preocupe. ¿Alguna otra pregunta? Ya no aparecen más preguntas acá. ¿Ya nos queremos ir todos a dormir o qué? Bueno, muchachos, entonces, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 8 de la noche. Vamos a comenzar ya a recorrer el libro de los Hechos de los Apóstoles. El próximo jueves vamos a recorrer la mitad de los capítulos del 1 al 7. Todavía no sé si serán del 1 al 4 o del 1 al 3, pero vamos a recorrer la mitad de los capítulos del 1 al 7. ¿Qué les sugiero? Leerlos. Leamos los capítulos del 1 al 7 para la próxima semana, porque nos va a sugerir, nos va a suscitar preguntas que podamos tener o que podamos hacer. No necesariamente todas las voy a poder contestar, yo no soy un biblista, ¿no? Pero creo que lo que más me importa es que, de alguna manera, lo que les decía hace un momento,
logremos tener la experiencia de Lucas, la experiencia de la potencia de la fe cristiana en sus orígenes. Porque creo que nosotros tenemos la obligación, como cristianos y como miembros del pueblo de Dios que es la Iglesia, de tener la misma vitalidad si es que nos abriéramos al Espíritu Santo y si dejáramos que el Espíritu Santo gobernara nuestras propias vidas. Bueno, muchachos, un gran abrazo, que el Señor me los bendiga, descansen, duerman bien y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.